¿Alguna vez has sacado un ajo de la tierra esperando una cabeza gigante y te has encontrado con algo que parece una canica triste? No estás solo. El ajo tiene la fama de ser una de las plantas más fáciles de cultivar. Se dice que solo lo entierras y te olvidas, pero esto es una gran trampa. Hoy vamos a romper ese mito. Te prometo que para el final de este vídeo descubrirás secretos sorprendentes sobre por qué tu ajo se niega a crecer. Te revelaré verdades que contradicen lo que tu abuelo o tus vecinos siempre te han dicho. Vamos a descubrir por qué el ajo es, en realidad, un cultivo muy exigente si quieres resultados profesionales. ¿Estás listo para dejar de cosechar miniaturas y empezar a sacar ajos que den envidia a todo el vecindario? Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido una cosecha decepcionante de ajos, porque hoy lo vamos a solucionar para siempre. Para entender a esta planta rebelde, necesitamos viajar un poco en el tiempo y conocer sus raíces. El ajo es una planta antigua, originaria de las duras montañas de Asia Central. Allí, los inviernos son extremadamente fríos y los veranos muy calientes. A lo largo de miles de años, el ajo desarrolló un reloj biológico muy preciso para sobrevivir a estos cambios bruscos de temperatura. Este reloj dicta exactamente cuándo debe hacer raíces, cuándo debe descansar y cuándo debe formar esa cabeza llena de sabor que tanto nos gusta. Si nosotros, en nuestros huertos modernos, ignoramos este reloj antiguo, la planta simplemente se confunde y detiene su crecimiento. Entender este ciclo vital es la clave maestra. No se trata solo de agua y sol, se trata de imitar las condiciones de esas montañas asiáticas en tu propio jardín. Así que vamos a desglosar uno por uno los factores que están bloqueando el crecimiento de tus ajos y cómo solucionarlos hoy mismo. Vamos a empezar por el error número 1, el momento exacto de la plantación. Muchos jardineros creen el mito de que se puede plantar ajo en cualquier momento que haya sol. Esto es completamente falso. El ajo es una criatura de hábitos estrictos. Si plantas en la época equivocada, tu ajo no crecerá bien. La regla de oro es plantar en otoño. ¿Por qué en otoño? Porque el diente de ajo necesita establecer un sistema de raíces inmenso antes de que la tierra se congele. Imagina que vas a construir un rascacielos. No puedes empezar por las ventanas, necesitas meses para hacer unos cimientos profundos. Las raíces del ajo son esos cimientos. Un ejemplo muy claro es cuando alguien decide plantar sus ajos en primavera porque olvidó hacerlo antes. La planta brota rápidamente, se ve verde y hermosa por fuera, pero debajo de la tierra no hay cimientos. Cuando llega el calor del verano y la planta necesita energía para engordar la cabeza, colapsa. El resultado es un ajo diminuto, de un solo diente grande sin divisiones. Por lo tanto, debes plantar unas 4 a 6 semanas antes de las primeras heladas fuertes de tu zona. Así, le das el tiempo perfecto para anclarse, dormir en invierno y explotar de crecimiento en la primavera. Hablemos ahora de la semilla que estás usando. Existe una creencia muy popular de que puedes ir al supermercado, comprar la cabeza de ajo más barata y usarla para plantar. Este es un mito peligroso que arruina miles de huertos cada año. Los ajos del supermercado están diseñados para comerse, no para cultivarse. La gran mayoría de ellos han sido tratados con productos químicos inhibidores de brotes. Esto se hace para que duren meses en los estantes sin echar raíces verdes. Si plantas estos ajos, la planta luchará contra esos químicos durante toda su corta vida. Crecerá lenta, débil y propensa a enfermedades. Para ilustrar esto, imagina a un corredor de maratón al que le obligan a correr con zapatos de plomo. Simplemente no va a llegar muy lejos. Además, los ajos de supermercado suelen venir de climas muy diferentes al tuyo, como China o España, y no están adaptados a tu clima local. La solución es buscar ajos de siembra certificados. Puedes comprarlos en viveros o tiendas agrícolas. Al principio cuestan un poco más, pero son vigorosos, libres de virus y están genéticamente preparados para darte cabezas gigantes. Una vez que coseches estos, podrás guardar los mejores para el año siguiente. La profundidad y la posición al plantar son absolutamente cruciales y a menudo se hacen mal. Parece un detalle menor, pero no lo es.
Un error común es pensar que da igual cómo caiga el diente de ajo en el hoyo. Falso. El ajo tiene un lado plano de donde salen las raíces y una punta de donde sale el tallo. Si lo plantas al revés, la pobre planta gastará la mitad de su energía vital solo tratando de darse la vuelta debajo de la tierra. Imagina despertarte por la mañana y tener que caminar haciendo el pino para salir de tu casa. Llegarías agotado al trabajo. El ajo al revés producirá un tallo retorcido y una cabeza deforme y pequeña. Además, la profundidad importa. La regla general es plantar el diente a una profundidad que sea el doble de su tamaño. Son unos 5 a 8 centímetros. Si lo plantas muy cerca de la superficie, el frío del invierno puede matarlo, o los pájaros pueden sacarlo. Si lo entierras demasiado, gastará demasiada fuerza intentando alcanzar la luz del sol. Tómate el tiempo necesario el día de la plantación. Haz el agujero correcto, coloca el diente con la punta mirando hacia el cielo y cúbrelo suavemente. Este cuidado inicial te garantizará una brotación uniforme y plantas robustas. Pasemos a hablar del tipo de suelo. El ajo odia luchar contra su entorno. Hay un mito que dice que el ajo es tan rústico que crece hasta en el asfalto. Mentira. Si tu tierra es dura, arcillosa y pesada como el cemento, tu ajo se quedará pequeño. ¿Por qué? Porque la cabeza de ajo necesita espacio físico para expandirse bajo tierra. A medida que los dientes se forman, empujan la tierra hacia los lados. Si la tierra es demasiado dura, la planta simplemente dice basta y deja de crecer. Imagina que intentas inflar un globo dentro de un zapato estrecho. El globo nunca alcanzará su tamaño máximo y podría incluso romperse. Lo mismo le pasa al ajo. Para solucionar esto, antes de plantar, debes trabajar muy bien la tierra. Necesitas que quede suelta, esponjosa y ligera. Puedes lograr esto añadiendo mucha materia orgánica, como compost bien curado o humus de lombriz. También puedes añadir un poco de arena de río para mejorar el drenaje. Cuando metas la mano en la tierra donde van a ir tus ajos, deberías poder hundir los dedos sin ningún esfuerzo. Solo en un suelo como ese, la cabeza del ajo tendrá la libertad de engordar sin resistencia hasta alcanzar tamaños de récord. Hay un enemigo invisible en tu huerto del que poca gente habla. El nivel de acidez del suelo, o el pH. Muchos jardineros frustrados abonan sus ajos constantemente, sin ver resultados. Piensan que la planta tiene hambre. El mito es creer que más abono siempre significa más crecimiento. Pero el problema puede ser químico. Si tu suelo es muy ácido, los nutrientes pueden estar ahí presentes, pero las raíces del ajo son incapaces de absorberlos. Es un fenómeno llamado bloqueo de nutrientes. Imagina que estás frente a un banquete lleno de comida deliciosa, pero tienes la boca cocida. No importa cuánta comida haya, te vas a morir de hambre. El ajo necesita un suelo con un pH neutro, idealmente entre 6 y 7. Si notas que tus ajos crecen delgados, pálidos y lentos, a pesar de tener abono, haz una prueba de pH. Estas pruebas son baratas y se venden en cualquier centro de jardinería. Si descubres que tu tierra es demasiado ácida, puedes solucionarlo añadiendo cal agrícola o ceniza de madera semanas antes de plantar. Este simple polvo blanco cambiará la química del suelo, abrirá las puertas de las raíces y permitirá que el ajo se alimente como un rey. El frío extremo no es el enemigo del ajo, es su mejor amigo. Aquí radica un proceso biológico vital llamado vernalización. Mucha gente que vive en climas cálidos se pregunta por qué sus ajos nunca se dividen en dientes. Sacan ajos que parecen cebollas pequeñas y redondas, de una sola pieza. El mito es que esto ocurre por falta de agua. La realidad es que les faltó frío. El ajo necesita pasar frío durante varias semanas, a temperaturas cercanas a los 4 grados, para recibir la señal química de que debe multiplicarse y formar dientes individuales. Es un mecanismo de supervivencia. Imagina a un oso que necesita el invierno para hibernar. El ajo necesita el invierno para programar su futuro. Si vives en una zona donde los inviernos son muy suaves y no hace frío, no puedes simplemente plantar el ajo y esperar lo mejor.
Tienes que engañar a la naturaleza. El truco es poner tus dientes de ajo en la parte baja de la nevera, lejos de las manzanas, durante unas 4 o 6 semanas antes de plantarlos en el jardín. Este frío artificial le dará a la semilla el choque térmico que necesita. Cuando lo plantes, el ajo pensará que ya pasó el invierno y comenzará a dividirse correctamente. El agua es vida, pero para el ajo puede ser una sentencia de muerte. El riego es quizás el punto donde más gente fracasa. Existe el mito de que, como queremos verduras grandes, debemos regarlas todos los días sin parar. Con el ajo, esto es un error fatal. El ajo es altamente susceptible a la pudrición de las raíces y a los hongos si la tierra está encharcada. Recuerda que la cabeza se forma bajo tierra. Si esa tierra está siempre mojada, es como dejar una rebanada de pan en un charco de agua durante días. Se pondrá negra, olerá mal y se deshará. Las hojas de tu ajo comenzarán a ponerse amarillas y pensarás que necesita más agua, lo cual empeorará el problema. Un buen ejemplo para saber cuándo regar es usar el truco del dedo. Mete tu dedo índice en la tierra unos 5 centímetros. Si sientes humedad, no riegues. Espera. El ajo prefiere los riegos profundos y espaciados que los riegos superficiales y diarios. Deja que la capa superior de la tierra se seque un poco entre riegos. Esto obligará a las raíces a bajar más profundo buscando la humedad, lo que hará que la planta sea mucho más fuerte y resistente a enfermedades fúngicas. Por el contrario, la falta de agua en el momento crítico arruinará tu cosecha igual de rápido. Hay una fase específica en la vida del ajo donde es más vulnerable. Esto ocurre a mediados o finales de la primavera, justo cuando la planta ha dejado de producir hojas nuevas y empieza a concentrar toda su energía en inflar la cabeza bajo tierra. Muchos jardineros se relajan en esta época porque ven las plantas grandes y verdes. Es un mito pensar que si la hoja está grande, el ajo ya está hecho. Falso. En este momento, el ajo está trabajando horas extras. Si le falta agua en esta fase de engorde, la cabeza detendrá su crecimiento inmediatamente y se quedará pequeña y seca. Imagina a un levantador de pesas que se salta las comidas en la semana previa a la gran competición. Sus músculos se encogerán. Durante estas semanas cruciales de primavera, debes asegurarte de que el suelo mantenga una humedad constante. No encharcado, pero nunca seco como el polvo. Presta mucha atención al clima. Si vienen días calurosos y secos en primavera, tendrás que regar con generosidad. Este esfuerzo final de riego es lo que marca la diferencia entre un ajo comercial gigante y una lágrima. El color de las hojas de tu ajo te habla constantemente. Solo tienes que saber escuchar. Si notas que las hojas de tus ajos se ponen de un color amarillo pálido al principio de la primavera, tienes una emergencia de nitrógeno. El mito común aquí es pensar que el ajo está madurando temprano. No te engañes, es hambre pura. El nitrógeno es el motor del crecimiento de las hojas. Y recuerda la regla básica. A mayor cantidad y tamaño de hojas en primavera, mayor será el tamaño del ajo en verano. Las hojas son los paneles solares de la planta. Si amarillean prematuramente, estás perdiendo energía. Esto suele ocurrir porque las fuertes lluvias de invierno han lavado el nitrógeno de la tierra. Un ejemplo clásico es ver manchas amarillas en el huerto después de una semana de tormentas. Para solucionar esto rápidamente, necesitas un rescate. Aplica un fertilizante líquido rico en nitrógeno, como té de compost, purín de ortigas o harina de sangre en la base de la planta. El ajo lo absorberá rápidamente y verás como en pocos días las hojas vuelven a un verde oscuro y brillante. Pero cuidado, detén este aporte de nitrógeno unas semanas antes de la cosecha, o el ajo no se conservará bien. Si el nitrógeno es para las hojas, el fósforo y el potasio son los arquitectos de la cabeza del ajo. Muchos cultivadores se obsesionan solo con el nitrógeno porque da resultados visuales rápidos. Ese es un mito peligroso. Tener hojas gigantes no te garantiza ajos gigantes si faltan los otros nutrientes.
El fósforo es fundamental para el desarrollo de las raíces y la división de los dientes. El potasio es el encargado de dar tamaño a la cabeza, hacerla dura y asegurar que se conserve durante meses en tu despensa sin pudrirse. Piensa en el potasio como el cemento que une los ladrillos de tu ajo. Para ilustrarlo, un ajo con deficiencia de potasio será un ajo fofo, con dientes sueltos y una piel muy frágil que se rompe al tocarla. Para evitar esto, debes enriquecer tu suelo desde el principio con ceniza de madera bien cernida, que es rica en potasio natural. También puedes usar harina de huesos para aportar una dosis potente de fósforo de liberación lenta. Mezcla estos polvos mágicos en tu tierra semanas antes de la siembra o aplícalos como cobertura alrededor de las plantas en plena primavera. Verás que las cabezas de ajo resultantes serán sólidas como rocas. El ajo es una planta que no sabe compartir. Su sistema de raíces es superficial y muy poco competitivo. Esto significa que si tiene que luchar contra otras plantas por el agua y los nutrientes, el ajo siempre va a perder. El mito de dejar crecer la hierba silvestre para mantener la humedad del suelo es letal para este cultivo. Las malas hierbas son invasoras agresivas. Absorben todo el nitrógeno y el agua antes de que el ajo pueda siquiera reaccionar. Imagina que te sientas a cenar en una mesa y 10 personas empiezan a robar comida de tu plato a toda velocidad. Te quedarías con hambre. Eso es exactamente lo que le pasa a un ajo rodeado de maleza. La solución es mantener tu bancal de ajos impoluto, como si fuera una mesa de operaciones. Debes quitar las malas hierbas a mano constantemente, especialmente en las primeras etapas de crecimiento. No uses herramientas profundas, porque podrías cortar las delicadas raíces del ajo que están justo debajo de la superficie. Un deshierve manual cuidadoso cada semana garantizará que cada gota de agua y cada gramo de abono vayan directamente a la formación de tus ajos gigantes, y no a alimentar las malas hierbas del vecindario. Uno de los secretos mejor guardados de los agricultores profesionales es el uso del acolchado o mantillo. Muchos novatos dejan la tierra desnuda alrededor de sus ajos. Ese es un error grave. La tierra desnuda sufre. Se seca rápido con el sol, se congela con el hielo y se compacta con la lluvia. El mito de que la tierra debe verse limpia y marrón es solo una cuestión estética que perjudica a las plantas. El ajo necesita estabilidad. Cubrir la tierra con una gruesa capa de paja limpia o hojas secas trituradas cambia las reglas del juego. Piensa en el acolchado como un aislante térmico para tu casa. En el duro invierno, la paja actúa como una manta gruesa, protegiendo las raíces jóvenes de morir por congelación. Cuando llega el calor de la primavera y el verano, esa misma paja actúa como una sombrilla. Mantiene la tierra fresca y evita que la humedad se evapore al cielo. Como ilustración, si levantas la paja en un día caluroso, verás que la tierra debajo sigue negra, húmeda y llena de vida. Además, este acolchado bloquea la luz del sol para las semillas de las malas hierbas, resolviendo el problema del deshierve del que hablamos antes. Un buen acolchado es casi mágico. No subestimes nunca el poder del sol. El ajo es un adorador del sol. Necesita luz solar directa y sin filtros para realizar la fotosíntesis al máximo nivel. Existe la falsa creencia de que, como la cabeza crece bajo tierra en la oscuridad, la planta no necesita tanta luz. Gran error. Cada hoja de ajo es una fábrica de energía. La luz del sol es el combustible de esa fábrica. Si plantas tus ajos cerca de un árbol frondoso, detrás de un muro o a la sombra de otras hortalizas más altas, tu cosecha será miserable. Para entender esto, imagina intentar cargar la batería de un teléfono móvil conectándolo a un enchufe que apenas tiene corriente. Tardará semanas en cargar o nunca llegará al 100%. El ajo a la sombra desarrollará tallos muy finos y débiles que se doblarán con facilidad y cabezas pequeñas que no madurarán correctamente. Debes asegurar un lugar en tu huerto que reciba un mínimo de 6 a 8 horas de luz solar directa al día. Observa tu jardín antes de plantar. Recuerda que el ángulo del sol cambia del invierno a la primavera. Asegúrate de que el lugar que elijas seguirá siendo soleado cuando lleguen los meses cruciales de abril y mayo. A veces el enemigo de tus ajos es completamente invisible hasta que es demasiado tarde.
Las plagas subterráneas son la pesadilla de cualquier cultivador. La mosca de la cebolla y los nematodos son los más temibles. La mosca de la cebolla pone huevos en la base del ajo y sus larvas se comen la cabeza por dentro. El mito es que el ajo, por su olor fuerte, repele todos los insectos. Falso. A estas plagas les encanta el ajo. Un día tu planta está verde y hermosa, y al día siguiente las hojas caen marchitas al suelo sin razón aparente. Si tiras de la planta, saldrá fácilmente, y verás la base podrida y llena de pequeños gusanos blancos. Es una visión devastadora. Imagina un castillo impenetrable que está siendo devorado por termitas desde el sótano. Para prevenir esto, no uses la misma tierra donde plantaste ajos o cebollas el año anterior. Como medida defensiva, puedes espolvorear ceniza de madera alrededor de los tallos, ya que la textura irrita a las larvas. También funciona muy bien plantar zanahorias cerca de los ajos. El olor de las zanahorias confunde a la mosca de la cebolla, y el olor del ajo confunde a la mosca de la zanahoria. Es una alianza perfecta en tu huerto. Hablemos de las enfermedades por hongos, específicamente de la temida roya. Es fácil de identificar. De repente, ves que las hojas de tus ajos se llenan de pequeñas manchas de color naranja brillante o polvo rojo. Parece óxido metálico. El mito entre los principiantes es pensar que es solo suciedad y frotar las hojas. Esto empeora todo. La roya es un hongo destructivo que se alimenta de los nutrientes de las hojas, destruyendo la capacidad de la planta para alimentar la cabeza. Suele aparecer en primaveras muy lluviosas y húmedas. Imagina estar en un autobús lleno de gente con las ventanas cerradas y que alguien empiece a toser. La enfermedad se propagará en minutos. Lo mismo ocurre en un bancal de ajos con poco espacio. El hongo necesita humedad en la hoja para germinar. Para evitarlo, la prevención es tu única arma. Deja suficiente espacio entre tus plantas para que el viento pueda circular y secar las hojas después de la lluvia o el rocío matutino. No mojes las hojas cuando riegues, aplica el agua directamente a la tierra. Si ves una hoja muy infectada, córtala con cuidado y tírala a la basura. Jamás la pongas en tu pila de compost, o el hongo volverá el año que viene. Si cultivas variedades de ajo de cuello duro, hay un momento crítico en primavera que definirá el tamaño de tu cosecha. El ajo empezará a producir un tallo floral central, que se enrosca de forma muy bonita, llamado escape floral. Aquí existe un mito muy dañino. Muchos dejan que esta flor crezca porque es decorativa o creen que es un signo de salud. Si dejas la flor, estás cometiendo un error enorme. La planta de ajo tiene un objetivo principal en la vida: reproducirse. Si le permites desarrollar esa flor y producir semillas, enviará toda su energía y nutrientes hacia arriba, hacia la flor, abandonando completamente a la cabeza bajo tierra. Para ilustrarlo, imagina que tienes ahorros para comprar una casa, pero decides gastarlos todos en una fiesta lujosa de un solo día. Te quedarás sin casa. Tu ajo se quedará pequeño. Debes cortar ese tallo floral en cuanto empiece a enroscarse, cuando aún está tierno. Al cortarlo, cortocircuitas el plan de la planta, que redirigirá inmediatamente toda esa energía hacia abajo para engordar los dientes del ajo. Como beneficio adicional, esos tallos cortados son una delicia culinaria. Puedes saltearlos, hacer pesto o ponerlos en tortillas. Es ganar por partida doble. La rotación de cultivos no es solo un consejo para granjas enormes, es una regla de supervivencia para tu huerto casero. Si año tras año plantas tus ajos en el mismo metro cuadrado de tierra, estás invitando al desastre. Existe la creencia equivocada de que si un lugar fue bueno para el ajo un año, lo será siempre. Totalmente falso. Cada familia de plantas extrae nutrientes específicos del suelo y deja atrás plagas específicas. Si repites ajos o plantas ajos donde antes hubo cebollas o puerros, estás agotando el suelo. Peor aún, las esporas de hongos y los huevos de plagas que sobrevivieron al invierno estarán esperando ansiosos a que les sirvas su comida favorita en el mismo plato. Imagina dormir en las mismas sábanas sucias durante 3 años seguidos. Eventualmente te enfermarás. El ajo pertenece a la familia de las aliáceas.
La regla de oro es esperar al menos 3 años antes de volver a plantar cualquier aliácea en ese mismo lugar del huerto. En los años intermedios, planta cosas diferentes, como lechugas, tomates o legumbres. Las legumbres, como las judías, son excelentes porque devuelven nitrógeno a la tierra, preparando un banquete perfecto para cuando el ajo regrese. El espacio es un lujo que tu ajo necesita desesperadamente. Cuando vemos dientes de ajo pequeños, la tentación de plantarlos muy juntos para aprovechar el espacio es enorme. Este es el mito del rendimiento por densidad. Pensamos que más semillas iguala más comida. Con el ajo, menos es más. Si plantas los ajos demasiado juntos, estarás creando una guerra subterránea. Sus raíces se enredarán, pelearán por cada gota de agua y cada gramo de abono. Como vimos antes, el ajo no sabe competir. Si lo fuerzas a competir con sus propios hermanos, todos perderán. Imagina estar sentado en el asiento central de un avión estrecho con 2 personas enormes a los lados durante 12 horas. No podrías moverte ni respirar bien. Eso sienten tus ajos. Para que las cabezas alcancen su tamaño máximo, debes respetar una distancia mínima de 12 a 15 centímetros entre cada planta y unos 20 centímetros entre las filas. Este espacio vital garantiza que las raíces puedan extenderse libremente, como una red, sin tocarse unas con otras. Además, este espacio abierto permite que circule el aire entre las hojas, lo que seca la humedad matutina y previene los temibles ataques de hongos que ya mencionamos. El momento de la cosecha es donde se rompen muchos corazones de jardineros. Todo el trabajo del año puede arruinarse en una sola semana. Existe el mito de esperar a que toda la planta de ajo esté seca, marrón y muerta antes de arrancarla. Si haces esto, es demasiado tarde. Cada hoja verde que ves en la planta se corresponde con una capa de piel blanca que envuelve y protege la cabeza del ajo bajo tierra. A medida que las hojas se secan desde abajo hacia arriba, esas capas de piel se pudren en la tierra. Si esperas a que todas las hojas mueran, tu ajo no tendrá piel protectora. Al sacarlo, los dientes estarán separados, llenos de tierra, y se pudrirán en semanas. Por el contrario, si lo sacas demasiado pronto, el ajo será pequeño y no se conservará. Imagina sacar un pastel del horno 20 minutos antes de tiempo. Estará crudo por dentro. El truco secreto es contar las hojas. Debes dejar de regar completamente un par de semanas antes de la cosecha. Luego, observa la planta. Cuando las 3 o 4 hojas inferiores estén completamente marrones y secas, pero las 5 o 6 hojas superiores sigan verdes, es el momento exacto. Tienes luz verde para usar la horca y sacar tus trofeos de la tierra. El último paso, el curado, es el toque mágico final. Muchos piensan que el trabajo termina al sacar el ajo de la tierra. Otro gran mito es arrancar los ajos, cortarles las hojas inmediatamente y lavarlos con agua para que queden bonitos. Nunca hagas esto. Acabas de abrir heridas por donde entrarán bacterias y el agua provocará pudrición. El ajo recién cosechado está lleno de humedad y necesita curarse. Este proceso sella los sabores, endurece la piel y transfiere la última gota de energía de las hojas verdes a la cabeza. Imagina dejar que una esponja mojada se seque lentamente al aire libre. Debes llevar las plantas enteras, con sus raíces, hojas y la tierra pegada, a un lugar seco, oscuro y muy bien ventilado. Puede ser un porche a la sombra o un garaje con las ventanas abiertas. El sol directo en este punto los cocinaría, arruinando el sabor. Cuelga los ajos o ponlos en estantes de rejilla durante 3 a 4 semanas. Sabrás que están listos cuando el cuello del tallo esté completamente seco y crujiente al tacto, y la piel exterior parezca papel viejo. Solo entonces puedes cortar las raíces, recortar el tallo y guardar los ajos perfectos y gigantes en tu despensa. Y ahí lo tienes. Hemos desvelado los misterios ocultos debajo de la tierra. Resulta que el ajo no es esa planta mágica que crece sola sin cuidados, ¿verdad? Requiere entender su ciclo ancestral, desde la importancia vital del frío en invierno hasta el control estricto del agua y el momento matemático para cosecharlo.
Cada pequeño ajuste que hagas, desde elegir semillas profesionales hasta no dejarlo ahogarse en maleza, suma para crear ese ajo gigante y firme que todos deseamos. Lo asombroso es que, una vez que aplicas estos conocimientos, el cultivo pasa de ser una lotería frustrante a una ciencia exacta y muy gratificante. Te prometo que si sigues estas reglas, tu próxima cosecha será un éxito rotundo. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta clase magistral sobre el ajo. Si has descubierto algo nuevo hoy, o si esta guía te ha inspirado a ensuciarte las manos en el huerto, por favor, suscríbete al canal, dale un buen like al vídeo y compártelo con ese amigo al que nunca le crecen las plantas. Y ahora, me encantaría leerte en los comentarios. De todos los errores que hemos repasado hoy, ¿cuál crees que es el culpable de que tus ajos no hayan crecido bien en el pasado?